Buenas noches, voy a saludar a todos los que estén mirando este video. Yo me llamo Mónica Cac y a través de este ciclo, que lo llamé Didáctica a la Carta, me propongo presentarles los conceptos principales que como herramientas didácticas hacen el enfoque didáctico lúdico grupal. Este enfoque representa la perspectiva de la cual miro y actúo en la enseñanza en los distintos ámbitos, niveles y modalidades con los ajustes necesarios que cada ámbito, nivel y modalidad requiere. Quienes me conocen saben que lo mío es lo presencial y no lo virtual, y que por lo tanto estoy ensayando estas nuevas formas de trabajar para mis estudiantes y para los docentes a quienes acompaño en la tarea de enseñar a través de la grabación de estas cápsulas o transmisiones cortas en las cuales pretendo presentar los conceptos para que después su lectura y su estudio a través de los textos puedan resultarles más, no sé si la palabra es ameno, sino que puedan ser presentados y de alguna manera lo que pretendo es convocarlos a leer. Respecto de los textos, ustedes van a poder leer en el detalle de las cápsulas los links de donde pueden descargar los distintos materiales alusivos al tema que esté trabajando. También quiero decirles que lo que presento no es una transcripción literal de lo que dicen los textos, sino que a medida de que hago estas presentaciones, los mismos conceptos se van recreando, se van transformando, van evolucionando y haciendo evolucionar también el enfoque. Bueno, tengo acá una pequeña guía para no perderme, porque habitualmente lo que hago es irme por las ramas y pretendo cada vez estar mejorando. En relación a eso pido disculpas por todas las desprolijidades e incluso por mi puesta en escena algo fría en las anteriores cápsulas, pero la verdad, estar hablando sin interlocutores con quienes dialogar, conversar, no es lo que más acostumbrada estoy a hacer, y entonces tengo que ir aprendiendo, como estamos aprendiendo todos, esta nueva modalidad de trabajo. ¿Por qué las hago? Porque tengo un montón de estudiantes y no puedo estar dando una clase de los conceptos, así como lo estoy haciendo con ustedes o a través de este medio, no puedo hacerlo para los 10 cursos que tengo. Entonces, lo que he tratado de hacer es armar estas pequeñas cápsulas o transmisiones cortas que no tienen un orden lineal, pero sí todos hacen o conforman el enfoque didáctico lúdico grupal. Incluso van a poder ver en los demás videos que están en mi canal. Por ejemplo, tienen el ciclo Propuestas Didácticas Creativas versión cuarentena, que también hace al enfoque didáctico lúdico grupal, y tienen videos de años anteriores en los cuales este enfoque lo empecé llamando didáctica lúdica grupal, después le fuimos dando una sistematización y este enfoque va evolucionando y creciendo, incluso ahora anda buscando cómo ayornarse a la educación que estamos desarrollando, que estamos inventando en esta época de emergencia sanitaria que nos obliga a utilizar la tecnología y nos obliga a reinventarnos en nuestra tarea de enseñar como educadores e incluso va desarrollando otras formas de aprendizaje. Bueno, dicho esto, para esta vez me organicé un PowerPoint a través del cual poder ir compartiendo con ustedes mi presentación del tema, que el que nos convoca hoy es la escena didáctica y el ambiente de aprendizaje. Voy a hacer una pausa. Bueno, como verán, me organicé un PowerPoint que espero poder trabajarlo conjuntamente con ustedes,
porque lo que he notado en las cápsulas anteriores es que al no tener esta apoyatura visual, como bien lo requiere esta nueva forma de estar trabajando, nueva entre comillas, digamos, que ahora nos vimos obligados a usarla, viene bien tener esta apoyatura para poder no perderme y seguir, que permitirles a ustedes seguir el hilo de la presentación. La escena didáctica y el ambiente de aprendizaje. ¿Por qué traigo a los dos conceptos juntos, si bien he anunciado que iba a trabajar el ambiente de aprendizaje? Los traigo porque de alguna manera son dos maneras de referirnos a este marco que alberga y contiene a las distintas situaciones en las cuales se despliegan los procesos diferenciados e imbrincados de aprendizaje, de enseñanza o de enseñanza y aprendizaje. Como ustedes pueden ver en la imagen, la escena es eso que se desarrolla en esa situación, o la situación la podemos ver desde este enfoque como una escena didáctica que se desarrolla en un ambiente de aprendizaje. Digamos que no hay escena sin ambiente ni ambiente sin escena, por eso son dos conceptos que están absolutamente imbrincados, actuando en conjunto. Bien, la escena didáctica proviene del lenguaje artístico teatral. Es una singularidad que le otorgamos a este enfoque, o una particularidad que le otorgamos a este enfoque, que nos, justamente porque es lúdico, de a poco vamos a ir viendo, incluso ustedes pueden remitirse a la primer cápsula en la cual hablo de la escena didáctica, y entonces traer ahora asociado al ambiente de aprendizaje que la escena didáctica nos permite ampliar esa mirada que le dimos a la escena didáctica, entendiendo que la misma se desarrolla en un ambiente de aprendizaje que sí entonces proviene del lenguaje pedagógico. Ambos, actuando articuladamente, le otorgan a la enseñanza una mayor potencia de subjetivación. ¿Esto qué quiere decir? Todo lo que acontece en la situación didáctica, la forma y el modo de concebir esa situación de enseñanza y aprendizaje y las líneas de acción que desarrolla su interior, hacen o inciden en el proceso de subjetivación de los niños, de les niñas. Este proceso de subjetivación, ¿qué significa? Es el proceso mediante el cual nos vamos convirtiendo en sujetos, en seres involucrados en la cultura, en la sociedad de una época histórica. Y en esa cultura, y cada uno pensado esto en su territorio local. O sea, podemos hablar de una subjetividad de época, pero también esa subjetividad de época está... la podemos observar en referencia a los propios contextos o a las propias culturas y a las formas y modos en que las niñas o las nuevas generaciones en general van conformándose, constituyéndose, formándose como sujetos de esta época. Cuando nosotros entendemos que a estos dos conceptos articulados le damos mucho más potencia a la enseñanza. ¿Por qué? Porque focalizamos mucho más en lo que estamos haciendo. Hay veces en el nivel inicial pareciera, en general en la educación, pero los conceptos a los ejemplos a los cuales me voy a referir tienden a ejemplificar lo que acontece en la educación inicial, justamente porque los estudiantes a los que prioritariamente está destinado este ciclo son de educación inicial. Entonces, volviendo a lo de los ejemplos, digo
que en el nivel inicial pareciera que aquello que desarrollo con las niñas en la situación de enseñanza y aprendizaje no tuviera nada que ver con el ambiente o con la preparación o con la organización del ambiente en el cual esta escena se desarrolla. Y no es así. Lo que pasa es que se necesita un punto de vista, un enfoque que lo pueda mirar. En tanto lo podemos mirar, le damos existencia. Bien. Entonces tenemos que la escena didáctica proviene del lenguaje artístico teatral y que el ambiente didáctico proviene del lenguaje pedagógico. La escena didáctica, entendida desde este lenguaje artístico teatral, ayuda a los docentes a posicionarse como directores y actores en esa escena, en esa situación. O sea, pensemos los ejemplos, pensemos como ejemplo cuando alguien dice, la propuesta me salió mal porque el grupo no estaba enganchado. La pregunta es, ¿a quién corresponde que ese niño se sienta interesado, atraído por esa propuesta? Y la respuesta es, ¿a quién dirige la escena? Empezamos a ver cómo, esto que decía antes, que entender conjuntamente la escena didáctica y el ambiente de aprendizaje le otorga a la enseñanza mucho más potencia y a la vez también responsabilidad y compromiso, como vemos en el otro lado del cuadro donde dice que el ambiente de aprendizaje compromete y responsabiliza al docente o a los docentes sobre su diseño o planificación estratégica. Ya hablaremos en otra cápsula acerca del concepto de planificación, que como todo, con la transformación que vamos sufriendo, imagínense, piensen ahora, la transformación que estamos sufriendo o viviendo como seres humanos, los conceptos también son construcciones históricas que se van desarrollando y van transformándose en el devenir de la época. Por eso acá no dice planificación directamente, sino que primero anticipa el concepto de diseño y después el de planificación estratégica. Pero no me quiero ir de tema, suelo irme o volar con los conceptos, pero por eso me armé esta imagen para que pueda ayudarme. ¿Qué significa dirigir la escena didáctica? Vamos a pensar qué hace un director de una obra teatral cuando dirige justamente esa obra o esa escena. Coordina los distintos componentes que le dan cuerpo, que le dan estructura a la escena didáctica. En la próxima diapositiva voy a trabajar sobre ello, pero en especial pensemos que algunos componentes son el guión que se desarrolla en esa escena, el espacio, el tiempo, las personas, las acciones, la utilería, los elementos que se trabaja, y todo eso tiene que estar coordinado, y por eso decimos que el docente pensado en esta articulación entre escena y ambiente aparece como director de esta escena didáctica. Por otro lado, entenderlo desde este lugar le hace ver o visibiliza la actuación que el maestro o la maestra desarrollan en la escena. Esto quiere decir que tiene que hacer. Hacer no significa, y esto es válido para pensarlo ahora en estas formas que estamos enseñando, hacer no significa hacerse el payaso o la payasa, actuar en calidad de personaje que interpreta valga la redundancia, un personaje específico. Actuar significa que tiene poder de actuación, que tiene poder de hacer para dirigir esa escena y para posicionarse no solamente como director, sino como actor dentro de la escena conjuntamente con los niños.
Desde este lugar, la escena didáctica entra en diálogo con el ambiente. Entonces, pensado desde el lenguaje didáctico, el ambiente compromete y responsabiliza a los y las docentes en su diseño y planificación, entendiendo que los componentes estructurales que organizan la escena didáctica, que le dan el cuerpo a la escena didáctica, tienen que ser contemplados desde el atravesamiento de múltiples dimensiones que hacen al ambiente, que también la vamos a ver en la próxima diapositiva. Bueno, estoy tratando de entender a este PowerPoint, permítanme. Vamos a la siguiente. La escena didáctica, dijimos que es hacia el desarrollo de esa situación de enseñanza-aprendizaje. Está configurada en base a una serie de componentes que le dan cuerpo, que nos permiten ver esa escena didáctica. Esos componentes son la trama argumental, la organización del tiempo, la organización del espacio, la organización y disposición, son prácticamente sinónimos, la organización y disposición de los objetos y materiales, las personas, los roles que desempeñan y las funciones que cumplen, y las acciones que desarrollan. Como pueden ver en la escena, estos componentes estructurales de ninguna manera son lineales. De alguna manera están puestos, como pueden ver, la trama argumental como englobando a todos, pero dependerá también del tiempo que tenga para desarrollar esta escena, cuánto más pueda desarrollar la trama argumental. No voy a adelantarme. La trama argumental es lo que le da sentido a la escena didáctica. Vamos a pensar en el jardín una jornada de 4 horas o, como estamos viendo ahora, un encuentro virtual con los niños, sea por WhatsApp, sea por alguna de estas plataformas que permiten vernos. Eso que voy a desarrollar, que es mi escena didáctica, refiere a algo, nos encontramos para algo. Habitualmente le damos poca importancia a eso que vamos a desarrollar con los niños, que le otorga sentido a este encuentro. Lo pensamos poco en términos de la configuración interna que tiene este componente. Este componente, esta trama argumental, tiene un inicio, un desarrollo y un cierre, donde en el desarrollo se resuelve o se aborda lo principal de este relato, que si estamos hablando de una jornada o un momento de trabajo con los niños, tiene una longitud tal que a la vez podemos encontrar lo mismo en cada una de las propuestas didácticas y a la vez podemos encontrar lo mismo si hacemos, por ejemplo, un juego. Si yo voy a hacer un juego, empiezo desde lo más acotado, si voy a hacer un juego, yo no me encuentro con los niños y digo, preparado, listo, ya empecemos a jugar. No, hago una presentación de ese juego, jugamos como núcleo central de esa trama argumental y concluimos ese juego habitualmente con un aplauso para todos, con una mínima búsqueda de resonancia, si les gustó o no les gustó. Esto después se traslada de lo más acotado a lo más general a una propuesta didáctica, donde la trama argumental de esa propuesta va a tener que ver con la situación problemática que presento a resolver. Esto lo vimos en la cápsula que refiere a la estructura de la escena didáctica. No, a la estructura de la escena didáctica y a la situación problemática. Las dos cápsulas lo pueden encontrar.
Ahora bien, como también lo presenté antes, por eso digo que si bien estas cápsulas no guardan un orden lineal, es interesante ir viéndolas todas para ver cómo se relacionan, y yo lo voy diciendo en estas transmisiones. La trama argumental requiere un antes y requiere un después. De ahí que estemos hablando de la organización del tiempo. O sea, cuando yo pienso en que voy a presentar un juego, una propuesta, o que voy a desarrollar una jornada entera en el jardín, requiere que organice los tiempos, entendiendo lo que pasa en cada uno de los tiempos. Por un lado, hablamos de una estructura narrativa en relación a la trama argumental, pero esa estructura narrativa también tiene que ver con el proceso de conformación grupal en cada uno de los juegos, de la propuesta o de la jornada o encuentro con los niños. Entonces, los inicios, estoy hablando de la organización del tiempo en relación a la trama argumental, y estoy tratando de mostrar cómo estos componentes constitutivos o estructurales de la escena didáctica actúan en conjunto, conformando esta red que pueden ver en la diapositiva. Entonces, en relación a la organización del tiempo, lo tengo que ver en relación a ese tiempo, a la trama argumental como estructura narrativa, pero también como estructura que andamia ese proceso de conformación grupal, en donde en el inicio las personas que hacen esta situación didáctica tienen que empezar a relacionarse, empezar a conversar. Es lo que Pichon Rivière llama la pretarea de lo que vamos a hacer conjuntamente. Asimismo, el cierre, sea de un juego, de una propuesta o de la jornada, requiere que ayudemos a esos niños, a esos y a esas niñas, a ir cerrando ese momento e ir despidiéndose. A todo esto, la trama argumental pensada en relación al tiempo, también la tengo que pensar en relación a la organización espacial. ¿Dónde hago el inicio, sea de un juego, de una propuesta o de la jornada? ¿Dónde se despliega el desarrollo de esta trama argumental y dónde se hace el cierre? Me he encontrado muchas veces que por no entender esta relación entre la escena y el ambiente de aprendizaje, me he encontrado que he visto hacer cierres grupales con las mesas ya limpias, el piso barrido, las sillas dadas vuelta y quedándole un espacio muy chiquito al grupo. Entonces la maestra dijo, se sientan todos contra la pared y cantamos la canción de despedida. Como ustedes pueden ver, acá hay una disociación entre esa escena que se está desarrollando y el ambiente de aprendizaje. O sea, la organización espacial de ese ambiente de aprendizaje está siendo priorizada, o se está priorizando en esa organización que describí, otros aspectos que pertenecen a otro enfoque de enseñanza. No podría decirle un nombre a ese enfoque, pero sí pienso en una maestra que quiere que no se desordene el espacio, que quiere apresurar todo para poder irse, una maestra o un maestro, ¿no? Porque también pasa con todo. Del mismo modo, en esto de la trama argumental, la organización del tiempo y la organización espacial, vamos a pensar en que muchas veces las estudiantes eligen para hacer un juego que por llamarse o por denominarse juego ya piensan que se hace en el patio. Y hay veces el inicio de ese juego lo hacen en el patio, donde la organización espacial o la dimensión del ambiente, la dimensión del espacio de ese ambiente, no es lo más pertinente para lograr la concentración de los chicos. ¿Se entiende cómo van interconectándose?
vamos a otro de los componentes, la organización y disposición de los objetos y materiales de trabajo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado que estudiantes o docentes tienen una propuesta hermosa para convidar a los niños a aprender, pero no han neutralizado estantes con juguetes, no han, los materiales que van a presentar los presentan al mismo tiempo que están empezando a concentrar el grupo, entonces los chicos ya se van hacia los materiales y no pueden concentrarse en hacer un caldeamiento, que es otra de las cápsulas que tienen en este ciclo que estoy desarrollando. No lo voy a desarrollar ahora el caldeamiento, pero no quiero dejarlos tampoco sin saber de qué se trata, hace a la sintonización de los cuerpos, niños y docentes en esa escena didáctica. Entonces, tanto pienso la trama argumental, la organización del tiempo, la organización espacial, como la organización y disposición de los materiales y objetos de trabajo. Avanzando con esto de los componentes, nos encontramos que tenemos, uno de los componentes son las personas, los roles y las funciones que cumplen. Uno dirá, y bueno, ¿quiénes son? El maestro o la maestra, los niños, las niñas, y ya está. Dependerá del tipo de propuesta, de la trama argumental de la jornada, dependerá si dentro de la sala tengo estudiantes, observantes o practicantes, qué rol y qué función le doy en la escena. Como directora de escena me estoy pensando en calidad de docente, pero asimismo las estudiantes que van a hacer sus prácticas tienen que pensar que en esa escena didáctica tienen que ubicarse con rol y con función. Un profesor de teatro que yo tengo, cuando yo hacía teatro, Héctor Presa, decía, todo lo que está en escena tiene que tener un rol y una funcionalidad, si no se tiene que ir de la escena porque lo que hace es obstruir la escena. Imagínense que se está desarrollando la propuesta y bien puede pasar, o que el docente se salga de la escena y salga un momento de la sala, o se dé vuelta a hacer otra cosa, o puede pasar que una practicante o un practicante esté de brazos cruzados sentados, o puede pasar que un niño se salga de ese marco ficcional que hemos creado, se salga de esa escena, de ese territorio lúdico que habita la escena didáctica, y entonces, ¿qué pasa inmediatamente? ¿Qué hace la docente? Si es un niño, trata de incorporarlo porque se le va de escena. Ya hice también otra cápsula respecto a los chicos que no quieren participar. Y si estamos hablando del caso de una practicante que se mantiene de brazos cruzados sentado, va a hacer que quienes están actuando en la escena didáctica se pregunten por esta persona, que qué está haciendo, que no es pertinente a la trama argumental que se está desarrollando. Entonces, verán que el componente de las personas, roles y funciones está en conexión directa con las acciones que desarrollan. O sea, esa acción que desarrolla cada una de las personas tiene que estar en coherencia con la trama argumental, la organización del tiempo, la organización del espacio, la organización de los materiales. Esto nos pasa cuando los chicos también se distraen, se van de lo que estamos trabajando, porque la forma y el modo en que lo hacemos no lo convida, no les llama a prestar atención, y entonces agarran un material o un juguete o juegan con la silla, y a nosotros nos hace ruido y nos saca de escena. Entonces, todos estos componentes son los que de alguna manera tenemos que ir aprendiendo a direccionar, a coordinar como directores de escena. Bien, espero que se entienda, y si no me hacen los comentarios abajo del video. Bien, pasamos al ambiente de aprendizaje. El otro concepto que
cual herramienta didáctica, conforma o es parte de este enfoque didáctico lúdico grupal. El ambiente de aprendizaje no es algo dado, el ambiente de aprendizaje se crea, y se crea para provocar una cierta dinámica y clima que inciden en los procesos diferenciados de enseñanza y aprendizaje. Estas dimensiones, ya no tangibles o no tan tangibles como los componentes de la escena didáctica, son la dimensión lúdica, la dimensión temporal, la dimensión funcional, cultural, política y epistemológica. Vamos a ver de qué se trata cada una y después vamos a tratar de asociarlo a la imagen que vemos. La dimensión lúdica tiene que ver, ya lo fui anticipando en otras cápsulas, que lo lúdico es un impulso natural que tenemos los seres humanos que nos hace proclives a la búsqueda de sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo creo el marco ficcional, cual escena didáctica, lo que allí acontece en términos de trama argumental, me va a ir llevando a que las relaciones que establecemos, el material como está dispuesto, el tiempo y todo lo que hablé de los componentes de la escena didáctica, tiendan a construir un sentido existencial, dirían los filósofos, de para qué estoy acá con estos compañeros y con este docente o con este docente. Entonces, la dimensión lúdica es aquello que nos hace, vamos a ponerlo como ejemplo, que nos hace estar bien en donde estamos. Nos hace sentir bien. ¿Por qué? Porque donde estamos, tengo ganas de estar, y esto es lo que hace a la construcción de sentido, tengo ganas de estar aquí ahora con estos compañeros, abordando algo. Hay veces, depende, son distintos planos de los que hablamos respecto a la trama argumental. Jugando este juego podría ser abordando tal objeto de conocimiento en una propuesta, o empezando una jornada que sabemos que hoy va a pasar algo importante y que después va a ir cerrando. Hay veces cuando no se trabaja desde este enfoque, es importante que pase en la jornada para los niños, que es ir al patio. ¿Eso por qué? Porque están buscando un hito, llegar a una cresta en lo que pase algo importante. Entonces, ¿qué hacen los chicos? Preguntan dentro de esa escena didáctica que anda floja en cuanto a la direccionalidad de los componentes y al entramado de las dimensiones que hacen al ambiente. Entonces los chicos, ¿qué hacen? Seño, ¿cuándo vamos al patio? Seño, ¿cuándo viene la merienda? Seño, ¿cuándo va a pasar esto? Seño, ¿cuándo me van a venir a buscar? Todas esas preguntas tienen que ver con que los niños están aburridos, donde aburrido es perder el sentido en aquello que se me presenta. Entonces, como eso no, como lo que está pasando no construye sentido, tienden a aburrirse y a preguntar por ese hito sustancial de la trama argumental, que se la crea cada niño, porque cuando un niño pregunta, ¿cuándo vamos al patio? Es porque lo que está haciendo no le interesa y se busca un hito personal que haga que tenga sentido estar en esa escena. Vinculado a esto hablamos de la dimensión temporal, ya no en cuanto a la organización del tiempo cronológico, sino que el ambiente de aprendizaje que se vive como clima tiene tempos. Antes lo mencioné cuando dije cuando la jornada, una propuesta o un juego va subiendo
va subiendo una cresta porque el tempo, como el tempo musical, se va acelerando. Entonces, todo lo que compartimos en la escena didáctica tiende a buscar un momento importante que hasta ahí llegamos y después empezamos a bajar. Otra dimensión es la dimensión funcional. Esta refiere a la movilidad que le damos al espacio físico, hacia el componente físico-espacial, porque hablamos de la dimensión físico-espacial. Hablo concretamente del espacio que tengo y cómo esta dimensión incide en el proceso de aprendizaje y en el proceso de enseñanza, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando desde un determinado enfoque. Hay gente que no le incide, pero porque lo que busca desarrollar en escena también tiene otro propósito distinto al que tenemos quienes adherimos a este enfoque lúdico grupal. Entonces, la dimensión funcional, atender permanentemente a la dimensión funcional del ambiente, es la que me permite ir corriendo muebles, ir corriendo las sillas, las mesas, incluso adrede ir cambiando de espacios para recrear ese clima y darle otra movilidad. Incluso agregando otros espacios a mi escena didáctica. Puede ser que algunas cosas de las que hago se desarrollen en la sala, pero otras se desarrollen en el patio, pero otras se desarrollen en los pasillos, en un hall, y todo sigue conformando mi escena didáctica y el ambiente de aprendizaje se expande en ese sentido. Espero ser clara y si no vuelvo a decir, vuelven a hacer preguntas en los comentarios de esta cápsula. Vamos a pensar ahora en la dimensión cultural que hace al ambiente de aprendizaje y que crea una dinámica y un clima. ¿A qué refiere la dimensión cultural? A que todo lo que está puesto como componente que hace a la escena didáctica, como objeto y material, va configurando un mensaje pedagógico que va siendo transmitido a los niños. No es lo mismo estar en una sala donde las paredes no están sobrecargadas, donde hay algún cuadro, que una sala donde hay puros dibujitos estereotipados de Disney, etc. Y acá bien viene entender que somos transmisores de un legado cultural que se diferencia de aquello que transmite el mercado comercial. Y esto a veces pareciera mentira, pero dificulta a las maestras y a los maestros entenderlo. Fíjense que justo hoy, siendo 25 de mayo, recibí un mensaje de una estudiante que no estaba nada contenta de que en el jardín le habían hecho hacer un cuento con figuritas absolutamente estereotipadas de revistas, como la revista Villiquen, ni sé si sale la Villiquen todavía, revistas comerciales, pero estereotipadas, con títeres de varilla, explicando un cuento lineal estereotipado del 25 de mayo. ¿Cuál es el mensaje cultural? ¿Qué le estamos transmitiendo a los niños? Bueno, esto hace a la dimensión cultural. La dimensión política. Esto marca un hito dentro de este enfoque. Este espacio físico, esta escena que se desarrolla, este ambiente o clima que se crea, no es propiedad de los y las docentes. Es el primer espacio público que comparten los niños, al cual de a poco hay que enseñarles a compartir, a cuidar, a enriquecer, a vivir, a habitar, a construir, a territorializar.
La construcción de ciudadanía empieza en la sala del nivel inicial, en el primer ciclo del maternal y en el segundo ciclo del jardín de infantes. Sobre esto, bueno, van a tener los textos escritos, pero no es muy difícil asociar o darnos cuenta que, como bien dije antes, es el primer espacio público que los chicos comparten. Y la edad de los 0 a los 5 años es la etapa de construcción de matrices de aprendizaje. Entonces, me pregunto, ¿por qué las salas podrían quedar desordenadas? Vamos a poner este ejemplo. Si es la sala que nosotros vamos a usar mañana y que la persona que viene a limpiar viene a hacer cosas que nosotros por edad, por tiempo y por otras cuestiones no podemos hacer, pero no son nuestros sirvientes. O sea, la sala queda igual que la encontramos, como estamos aprendiendo todos y todas a hacer en los espacios públicos. Por otro lado, ¿por qué podría gritar en este espacio público que es compartido si este espacio es de todos y no es un espacio privado donde yo puedo hacer literalmente lo que quiera? Bueno, todo esto es a trabajar en términos de apropiación del ambiente de aprendizaje con las niñas. La otra dimensión, casi que la que tendría que ir primera, pero fíjense que tampoco estas dimensiones son lineales, la epistemológica, es la que hace a la construcción autónoma del conocimiento, pero entendido como una construcción conjunta entre todos los que estamos ahí. No es sencillo explicar esto, tendría que volver a pensar, bueno, podría mostrarlos que estos componentes de la escena didáctica que hacen a las personas, roles y funciones y a las acciones que se desarrollan, están directamente involucradas o articuladas con la dimensión epistemológica del ambiente, con todas las dimensiones, pero también con o ahora me remito a la dimensión epistemológica, en tanto las tengo que diseñar, planificar ese ambiente y esa escena didáctica para favorecer que las acciones que desarrollan los niños los ayuden a construir conocimiento de manera autónoma. Esto significa, esto va desde que no hago preguntas cerradas que se contesten por sí o por no, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver las líneas de acción inherentes a la secuencia didáctica, que ya dijimos que la secuencia didáctica interna de las propuestas didácticas, lo dijimos en otra de las cápsulas? La dimensión entonces epistemológica tiene que ver desde las preguntas que formulo, dónde ubico los materiales para que los niños los puedan agarrar solos, las relaciones que promuevo entre los niños, directamente vinculado a la dimensión anterior también, como la construcción de esto social, pero la construcción social también atañe a la construcción del conocimiento. Entonces, todas las líneas de acción que en tanto maestra efectúo y en tanto les propongo hacer a los niños, deben procurar una construcción autónoma del conocimiento, que no significa individual, en el sentido de cómo conocemos lo individual o egoísta, sino una construcción autónoma en cuanto a la capacidad de decidir. Esto es la razón por la cual también transformamos las actividades, o no las transformamos, las concebimos como propuestas, como convites que hacemos a los niños, que pueden decir que no. Pero como este espacio es un espacio compartido, es un espacio público, en el que todos propendemos a hacer algo que de alguna manera nos convenza a todos, cuando alguien dice,
alguien o todos dicen que no a las propuestas que le ofrezco hacer a los niños, tengo que pensar que debo preguntarles por qué otra cosa quieren hacer y cómo esa otra cosa se puede conjugar con lo que yo también quiero hacer. Y ahí estaremos transformando toda esa propuesta en, concibiendo la dimensión lúdica, temporal, funcional, cultural, política y epistemológica del ambiente de aprendizaje. Bueno, vemos entonces que entre estas dos escenas, entre estos dos conceptos, la escena didáctica y el ambiente de aprendizaje, hay una relación entre ambos que es lo que hace que los veamos imbrincados. El peligro es no verlos imbrincados y entonces la escena didáctica o la situación de enseñanza-aprendizaje pierde potencia. Ahora me estoy dando cuenta que esta diapositiva la puse porque si ustedes ven la escena que se desarrolla, es la escena que estamos desarrollando en esta época de emergencia sanitaria. Fíjense que hay una niña mostrando su dibujo a la maestra en la computadora. Habría que pensar, ustedes pueden hacer el análisis o lo podemos hacer con las estudiantes en clases. Pensemos quiénes están en esa escena, quiénes son las personas, pensemos qué dibujo se está mostrando, se ha indicado hacer, y sobre esto podríamos armar un guión conjetural, pero tendríamos que darnos cuenta que todos estos componentes y dimensiones también entran en escena acá, o entran a jugar acá, no quiero repetir el concepto para definirlo. ¿Para qué me encuentro con los chicos? Tiene que ver con la trama argumental, sea por computador o sea por celular. ¿Para qué me encuentro? Diseño de qué se trata el encuentro de hoy. Diseño de qué se trata el encuentro de hoy. Construyo ese clima para encontrarme con los niños. Fíjense que Andrea, que va a estar va a estar en el programa de mañana de propuestas didácticas creativas, versión cuarentena, mañana 27 de mayo, porque todo tiene que ir especificado el día, porque después en el espacio virtual está todo y uno no sabe a qué me estoy refiriendo. Me refiero al capítulo 5 de propuestas didácticas creativas. Andrea me contaba que ella, para ir creando ese clima lúdico de entrar en territorio de juego con los chicos, 15 minutos antes o un tiempo prudencial antes del horario formal del encuentro, ella graba en su WhatsApp una voz o un pequeño video donde dice, imitando esto del juego del lobo está, dice, hola chicos, me estoy poniendo el delantal porque en 15 minutos nos encontramos. O también me cuenta que a veces le dice, estoy lavando los platos y terminando de limpiar la cocina y ya me voy a encontrar con ustedes. Esto tiene que ver con anticipar, fíjense, anticipar para que esa escena, cuando llegue en el momento formal, tenga un precalentamiento. ¿Esto por qué? Porque el trabajar con el celular o en la virtualidad hace que los tiempos los estemos revisando y construyendo de otra manera el encuentro con los chicos, pero no deja de estar, que eso es lo que quiero, que a esto me quiero referir. La trama argumental, perdón, antes cuando le dije que Andrea anticipa y dice, ya estoy por encontrarme con ustedes, recuerden que para hoy tenemos tal o cual cosa, ¿sí? Ella va anticipando de qué se trata el encuentro de hoy. Organiza los tiempos y organiza el espacio virtual. Hace un encuadre, acuérdense que yo los saludo y después espero un ratito para que ustedes vayan grabando sus saludos en el WhatsApp y después yo vuelvo a hablar. Todo esto se va construyendo en esta virtualidad, pero no deja de estar. Y así podría hablar de todos los componentes que
que los puedo hablar yo, pero si escucharon todo lo anterior, el ejercicio que deben hacer ustedes, o que invito a hacer ustedes, es a que piensen cómo estos componentes de la escena didáctica y estas dimensiones del ambiente de aprendizaje se articulan ahora en esta nueva forma de enseñar, por lo menos para nosotros las maestras jardineras, que tiene que ver con un espacio virtual. Recomiendo, como siempre digo, leer ese texto, Los virtuales en la enseñanza, de Marcela Martínez, lo pueden buscar en internet, donde muy bien explican que esto que se crea, por ejemplo, entre ustedes, escuchas a un tiempo posterior, y pero yo me los imagino y construyo este espacio, sin lo cual no podría estar hablando con ustedes. Fíjense que en las cápsulas anteriores armé mal, me hago la autocrítica, armo mal mi escena, atendiendo desprolijamente a los componentes estructurales, y del mismo modo me pierdo entre las dimensiones. ¿Esto por qué? Porque estoy aprendiendo a trabajar en este nuevo marco ficcional, en este nuevo territorio que estamos construyendo. Bueno, espero que les haya gustado, que les sirva. Yo me despido, menos mal que siguió grabando esto, porque a diferencia de otras veces, lo estoy grabando y después lo voy a subir. Bueno, les agradezco la escucha. Fíjense en los detalles del video, que van a estar los links para encontrar material. Muchas gracias.